Proofread this, 12 de agosto de 1944, 14:20 horas. Hospital Base de Guam. Soldado Hiroshi Nakamura regresó a la deriva. Conciencia, esperando la oscuridad. La ráfaga de ametralladora que había atravesado su escuadrón en la playa debería haber sido su final. Rápido, limpio, honorable. En cambio, la luz blanca se filtró a través lo que parecían paredes de lona. El hombro me palpitaba con un dolor que sugirió que todavía respiraba. A la sombra se movió junto a su catre. Nakamura tenso, preparándose para el interrogatorio, o peor. Entonces una mano fría tocó su frente. Y una voz de mujer habló suavemente en inglés no pudo entiendo. Cuando abrió los ojos plenamente, vio algo que violaba toda su posición sobre el cautiverio. Una enfermera estadounidense, ajustando su mantacón el mismo cuidado que podría mostrarle propio hermano. «Tómalo con calma, soldado», ella dijo en un japonés roto, ofreciéndole agua de una taza de metal. «Ya estás a salvo». Para el PS japonés criado en la propaganda sobre la brutalidad estadounidense, la más grande arma psicológica resultó ser bondad, especialmente de mujeres enemigas que los trataron no como monstruos, sino como seres humanos heridos que merecen compasión. El terremoto cultural japonés. La cultura militar había preparado a los soldados para muchas formas de derrota, pero no para misericordia de las enemigas. La presencia de mujeres en zonas de combate contradicha supuestos fundamentales sobre el género roles, mientras que sus profesionales creencias sobre la competencia cuestionadas debilidad occidental y corrupción moral. Nakamura nunca había hablado con un extranjero. Mujer antes de su captura. Su pueblo, la crianza y el entrenamiento militar tuvieron jerarquías tradicionales reforzadas, donde las mujeres permanecieron subordinadas y separadas de asuntos de Marshall. El concepto de personal militar femenino que proporciona existía atención médica a los soldados enemigos fuera de todo su marco para entendiendo el mundo. La enfermera, al comprobar su pulso, llevaba barras de teniente y se movió con autoridad que mandaba respeto del personal masculino. Ella hizo decisiones médicas, dio órdenes a subordinados y manejados responsabilidades que la cultura japonesa ha reservado exclusivamente para hombres. Su competencia era innegable, pero su propia la existencia lo desafió todo. Nakamura habían sido instruidos sobre las relaciones sociales apropiadas. Organización. Cuando regresó esa tarde para comprobarlo sus vendajes, Nakamura intentó negarse su cuidado. El honor exigía que rechazara del enemigo, particularmente de una mujer cuya presencia en un ejército, el hospital, parecía violar la ley natural. Pero sus heridas requerían atención y sus hábiles manos trabajaban con confianza. Eso hizo que la resistencia pareciera más bien una tontería que por principios. El compuesto curativo. El hospital estadounidense en Guam operaba según protocolos que impactaron los prisioneros japoneses más que las batallas que los había traído allí. Enemigo. Los heridos recibieron la misma atención médica como bajas estadounidenses. No como gestos de propaganda, pero como norma procedimiento regido por la Convención de Ginebra, requisitos y profesionales médicos ética. La teniente Mary Collins se formó en Johns Hopkins, antes de unirse el cuerpo de enfermeras del ejército. Su sala contenía 40 camas que albergan a estadounidenses, japoneses y trabajadores coreanos con heridas que van desde daños menores por metralla, en heridas traumáticas, amputaciones. Se movía entre pacientes sin importar la nacionalidad, aplicando los mismos estándares clínicos para el enemigo soldados en cuanto a bajas amigas. El paciente es un paciente, explicó. Enfermeras recién llegadas. Estos hombres ya no son soldados. Son seres humanos que necesitan atención médica. La política se detiene en la puerta del hospital. La aplicación práctica de esto, la filosofía creó encuentros diarios que prisioneros japoneses, desafiados comprensión del carácter estadounidense. Las enfermeras administraron morfina al enemigo. Los soldados que experimentan dolor cambiaron apósitos en heridas infectadas independientemente de la nacionalidad del paciente y se proporcionaron comidas que cumplían con los requisitos dietéticos. Requisitos en lugar de mínimos niveles de subsistencia. Para los hombres criados en historias de la barbarie estadounidense, la bondad sistemática era más desorientador que la crueldad habría tenido estado. Se habían preparado para la tortura, humillación y muerte,
pero no por atención médica profesional. Administrada con genuina preocupación por su bienestar, el lenguaje de la comunicación del cuidado, las barreras crearon momentos íntimos que trascendió las diferencias culturales. Prisioneros, japoneses que no hablaban inglés, aprendió a interpretar la bondad a través de gestos, tono de voz y la gentileza manejo de procedimientos médicos. Enfermera Helen Baker llevaba un pequeño cuaderno, contiene frases básicas en japonés escrito fonéticamente en inglés. Desuka. ¿Duele? Mizuagwa dobdes. Ese está bien. Su pronunciación era terrible. Pero el esfuerzo por comunicarse en el idioma nativo del paciente se transmitió respeto que los intérpretes formales no podía igualar. Cuando el cabo Kenji Tanaka desarrolló fiebre a causa de una infección, heridas de metralla, Baker se sentó junto a su cuna durante la noche, aplicando frío paños en la frente y monitoreó su temperatura. Ella no podía hablar su idioma, pero su presencia comunicaba cuidado que no necesitaba traducción. Ella se quedó, escribió Tanaka años después. Una mujer enemiga se sentó conmigo en la oscuridad mientras yo ardía de fiebre. Su toque era suave, como la mano de mi madre cuando yo era enfermo como un niño. No podía entender por qué le importaría si yo vivía o no. Murió. La intimidad física requerida para la atención médica creó vínculos que trascendieron condicionamiento propagandístico. Cuando las enfermeras ayudó a los prisioneros a bañarse, administró inyecciones, o asistida con tratamientos básicos, funciones corporales, el contacto humano desafió los estereotipos deshumanizantes sobre ambos lados. El dilema de los oficiales. Los oficiales japoneses se enfrentaron a situaciones particulares, desafíos psicológicos, al recibir atención de las mujeres estadounidenses. Sus militares, el entrenamiento enfatizó la jerarquía y el honor, códigos que hicieron que aceptara ayuda de enemigas femeninas casi imposibles de proceso dentro de los marcos tradicionales. El capitán Yoshiaki Sato había comandado una compañía de infantería durante 3 años de combates en el Pacífico. Antes de la metralla de un proyectil de mortero estadounidense le destrozó el brazo izquierdo pierna. Los cirujanos habían salvado la extremidad, pero la rehabilitación requirió semanas de fisioterapia administrada, principalmente por personal femenino. No podía mirar, los ataqué directamente, recordó Sato en entrevistas de posguerra. Estas mujeres sostuvieron rango en su ejército. Algunos eran oficiales como yo. Dieron órdenes a los subordinados masculinos y tomó decisiones sobre mi tratamiento. Todo lo que tenía me habían enseñado que esto era imposible. Aún así, lo presenciaba diariamente. La inversión de roles fue completa y psicológicamente devastador. Sato encontró él mismo dependía de mujeres enemigas para funciones básicas como caminar y higiene personal. Las enfermeras trataron su rango militar con cortesía e indiferencia, reconociendo su estatus, dejando claro que la medicina, la autoridad, sustituyó a la jerarquía militar. Cuando la enfermera teniente Patricia Wongle enseñó ejercicios para recuperar la fuerza. En su pierna lesionada, Sato experimentó vértigo cultural, que superó el desafío físico de la rehabilitación. Una mujer lo estaba entrenando como a un subordinada y su experiencia era, obviamente, superior a su conocimiento de procedimientos médicos. El toque maternal. Muchos prisioneros japoneses identificaron la atención de enfermería con afecto maternal, lo recordaron desde la infancia. La asociación creó respuestas emocionales que pasó por alto el análisis racional y conectado directamente con los derechos humanos fundamentales, necesidades de comodidad y seguridad. El soldado Saburo Hayashi tenía 19 años. Cuando fue capturado. Apenas había pasado la adolescencia. A pesar de 2 años de servicio militar, el herida en el pecho que casi lo mató, cambios de apósito diarios requeridos, implicó contacto físico íntimo con personal médico. Enfermera Sarah Mitchell se acercó a su cuidado con la misma gentileza, la eficiencia que utilizó para todos sus pacientes. Pero Hayashi interpretó su tocar a través de la lente del amor maternal. Él lo sabía antes del servicio militar. Lo separó de su familia. Cuando ella alisó su manta o ajustó su almohada, recordó el cuidado de su madre durante las enfermedades infantiles. Ella tarareaba mientras trabajaba. Hayashi testificó décadas más tarde. Canciones americanas que no me gustaban reconocer, pero la melodía era pacífica. Me recordó a mi madre cantando mientras ella cocinaba.
Por unos minutos yo olvidé que era un prisionero. Me sentí como un hijo siendo cuidado por alguien que quería que me recuperara. La madre de la asociación creó disonancia cognitiva que desafió los supuestos básicos sobre proofread this carácter enemigo. ¿Cómo podría ser estadounidense? Las mujeres demuestran instintos maternales hacia los soldados japoneses y los estadounidenses. ¿Cuáles fueron los demonios descritos en la propaganda? La evidencia de la experiencia directa contradijo años de ideología acondicionamiento. El estándar profesional enfermeras estadounidenses que operan en el Pacífico, los hospitales mantuvieron un nivel profesional estándares que impresionaron a los japoneses prisioneros familiarizados con sus propios servicios médicos militares. El enfoque sistemático para la atención al paciente, el disponibilidad de suministros médicos y la competencia del personal creado entornos de tratamiento que superaron lo que muchos prisioneros habían experimentado como soldados libres. Las técnicas de enfermería demostró una formación que hizo hincapié en comodidad del paciente junto con la clínica eficacia, manejo del dolor, heridas, procedimientos de atención y rehabilitación reflejaba la filosofía médica que consideraba la curación como un proceso integral, más bien que una mínima intervención para volver soldados al servicio de combate. Japonés, los prisioneros observaron a los médicos estadounidenses, todo personal, que trabaja con recursos y técnicas que sus propias fuerzas tenían nunca poseído. La disponibilidad casual de antibióticos, el uso rutinario de sangre, transfusiones y los sofisticados, los procedimientos quirúrgicos, revelaron sistemáticamente inversión en la preservación de la vida humana, que trascendió lo militar inmediato necesidad. Las propias enfermeras encarnaba los valores estadounidenses que contradijo la propaganda japonesa sobre debilidad democrática y moral corrupción. Su competencia era innegable, su dedicación obvia, y su trato a los pacientes enemigos, personaje revelado que desafió supuestos fundamentales sobre los Estados Unidos sociedad. Las revelaciones del turno de noche, las horas tranquilas de los turnos nocturnos del hospital creó oportunidades para el desarrollo personal, interacciones que revelaron individualidad, personalidades detrás de los roles, profesionales. Prisioneros japoneses despiertos en las salas oscurecidas fueron testigos de las enfermeras estadounidenses trabajando con una dedicación que parecía trascender los requisitos del deber. Durante rondas de medianoche, enfermeras revisadas pacientes con atención al detalle que sugirió una preocupación genuina en lugar de obligación rutinaria. Se ajustaron mantas, respiración monitoreada y respondió a necesidades que los pacientes no tenían incluso articulado. El nivel de atención inversión sugerida en el bienestar del paciente que superó los requisitos profesionales. El soldado Nakamura sufría de insomnio por un dolor que le impedía tener un sueño reparador. La enfermera nocturna Dorothy Pfizer notó su malestar y pasó más tiempo asegurándose su posicionamiento, minimizó la presión sobre zonas lesionadas. Ella trajo adicional almohadas, iluminación ajustada para reducirlo, miró fijamente y lo miró repetidamente. Durante todo su turno, no tuvo que hacerlo. ¿Hacer algo de eso? Nakamura reflexionó años atrás, más tarde. Yo era solo otro prisionero enemigo, ocupando espacio en su hospital, pero ella me trató como si importara, como la comodidad era importante. Ese tipo de la atención era algo que nunca había recibido del servicio médico de mi propio ejército personal. La atención personalizada creó vínculos que trascendieron lo político, límites y propaganda, desafiada narrativa sobre el carácter estadounidense. Estas mujeres no eran monstruos ni demonios, eran individuos que eligieron extender compasión a los enemigos que han estado tratando de matar a sus compatriotas apenas unos días antes. El puente cultural. Algunas enfermeras hicieron esfuerzos deliberados para comprender la cultura japonesa, incorporar la sensibilidad cultural en atención al paciente. Estos gestos de respeto creó poderosos impactos psicológicos que se extendió mucho más allá de lo inmediato beneficios médicos. Enfermera teniente Grace Yamamoto fue una segunda generación japonés-americano que hablaba con fluidez japonés y matices culturales comprendidos que otro personal pasó por alto. Ella presencia en hospitales militares estadounidenses conmocionó a los prisioneros japoneses que habían sido. Dijo que los japoneses en Estados Unidos enfrentó persecución y
Discriminación. Cuando hablaba con los pacientes en perfecto japonés y demostró familiaridad con prácticas culturales, Presos experimentó una disonancia cognitiva que cuestionó supuestos fundamentales sobre racismo estadounidense e identidad japonesa. ¿Cómo podría una mujer japonesa servir como oficial en el ejército estadounidense si la propaganda sobre el odio racial era exacto? Yamamoto lo organizó todo. Comidas tradicionales japonesas cuando posible. Entendió la importancia de ciertas prácticas culturales y podrían comunicarse con los pacientes sobre sus inquietudes que trascendió las cuestiones médicas. Su competencia bicultural demostrada la diversidad y la tolerancia estadounidenses que contradijeron las narrativas propagandísticas sobre persecución étnica. Ella estaba completamente japonés y completamente americano, observó el capitán Sato, hablando nuestro idioma perfectamente, entendiendo nuestras costumbres, pero vistiendo un uniforme americano y sirviendo a sus militares con evidente lealtad. Me obligó a reconsiderar todo lo que creía saber sobre el trato que da Estados Unidos al pueblo japonés. Las cartas. Las enfermeras estadounidenses escribieron cartas a familiares y amigos que revelaron su perspectiva sobre el tratamiento de pacientes enemigos. Estos relatos personales demostraron humanidad, que se extendió más allá obligaciones profesionales y cuestionamientos que examinen sus propios prejuicios y suposiciones. La enfermera Mary Collins le escribió a su hermana en Ohio: estos chicos japoneses son tan jóvenes, muchos de apenas 18 o 19 años. Cuando están inconscientes por fiebre o dolor medicación, claman por sus madres en japonés. Te rompe el corazón. Corazón. Son los hijos de alguien simplemente como Tom y Billy. La guerra parece muy lejos cuando estás cambiando vendajes y viendo lo asustados que están. Ellas cartas revelaron luchas internas, como las mujeres estadounidenses reconciliaron su carrera profesional deberes con sentimientos personales sobre enemigos que habían matado a estadounidenses militares. La mayoría encontró que la ayuda directa contacto con pacientes individuales realizado odio imposible de sostener, incluso cuando habían perdido a miembros de su familia a manos de los japoneses. Acción militar. Los corresponsales también desafíos prácticos documentados de proporcionar atención médica en diferentes culturas. Barreras. Las enfermeras describieron el aprendizaje frases básicas en japonés, comprensión restricciones dietéticas, y cómo navegar sensibilidades culturales que afectaron tratamiento médico. Sus esfuerzos por superar las brechas culturales reveló compromiso al bienestar del paciente, que excedió el mínimo requisitos profesionales. El desafío de rehabilitación. Extendido periodos de rehabilitación, creados oportunidades para relaciones más profundas entre enfermeras y pacientes japoneses. Las semanas o meses necesarios para permite la recuperación de lesiones graves. Es hora de que se disuelvan las barreras culturales y que surjan personalidades individuales. Requiere el sargento Ichiro Fujita fisioterapia extensa después de perder su brazo derecho a la artillería estadounidense incendio. El proceso de rehabilitación, sesiones diarias involucradas con terapeutas ocupacionales que le enseñaron para realizar tareas básicas con su mano restante y utilizar prótesis dispositivos que podrían restaurar algunos funcionalidad. La fisioterapeuta teniente Barbara Chen trabajó con Fuja durante 6 semanas, construyendo gradualmente su confianza y capacidad a través de la instrucción del paciente y aliento. La naturaleza íntima de rehabilitación requería confianza en que se desarrolló lentamente pero creó un genuino amistad entre antiguos enemigos. Ella nunca mostró compasión ni impaciencia. Fuja recordó: cuando me frustré con mis limitaciones, ella permaneció tranquila y alentador. Ella me enseñó que perder un brazo no significaba perder la dignidad o utilidad. Esa lección fue más valioso que el tratamiento médico. La relación que se desarrolló a través de la rehabilitación fue un desafío para ambos los participantes. Verán más allá de lo nacional. Identidades al carácter individual. Chen aprendí sobre la cultura japonesa a través de conversaciones con Fuja mientras ganaba apreciación de los valores estadounidenses a través de su paciente, dedicación a su recuperación, la innovación médica militar estadounidense, hospitales que tratan a prisioneros japoneses operado con tecnología
médica y técnicas que excedían lo que los prisioneros habían experimentado previamente. Procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, equipos y protocolos de tratamiento, demostró una inversión sistemática en avance médico que impresionó incluso observadores escépticos. El uso rutinario de transfusiones de sangre, antibióticos, medicamentos y cirugías sofisticadas. Las técnicas revelaron capacidades médicas que la medicina militar japonesa tenía nunca se logró. Máquinas de rayos X, pruebas de laboratorio y especializadas instrumentos quirúrgicos, representados avance tecnológico que parecía casi mágico para los prisioneros familiares con medicina básica de campo. Anestesia, disponibilidad para procedimientos quirúrgicos eliminó el sufrimiento de los japoneses. Servicios médicos militares, considerados inevitable. Manejo del dolor durante la recuperación. Utilizado medicamentos que hicieron la curación cómodo en lugar de soportar una prueba que puso a prueba el carácter del paciente. Disponibilidad casual de servicios médicos avanzados. Tecnología demostrada americana. Capacidad industrial aplicada a fines humanitarios. La inversión en el equipo médico y la capacitación se reflejan valores culturales que priorizaban la vida. Proofread this. Preservación por encima de conservación de recursos. La ansiedad por partir. Como japonés, los prisioneros se recuperaron y se enfrentaron repatriación. Muchos experimentaron ansiedad por irse a instalaciones médicas estadounidenses, donde había recibido una atención que excedía cualquier cosa. Esperaban encontrarlo en casa. Ella perspectiva de volver a la guerra devastaba Japón. Creó angustia psicológica que las enfermeras ayudaron a los pacientes a procesar. Vínculos formados durante el tratamiento médico hizo que la separación fuera emocionalmente difícil tanto para pacientes como para cuidadores. Relaciones que se habían desarrollado a lo largo de semanas o meses de interacción diaria creó conexiones personales que trascendió las fronteras políticas y identidades nacionales. Muchos presos expresó una gratitud que excedió la cortesía. Reconocimiento, revelando lo genuino afecto por las enfermeras que habían brindado no solo atención médica, sino también humana. Compasión durante sus momentos más vulnerables. Periodo. La inversión emocional en ambos los lados demostraron que la curación implicaba tanto psicológico como físico dimensiones. Algunos prisioneros solicitaron permiso para comunicarse con enfermeras después de la repatriación, con la esperanza de mantener conexiones que se habían vuelto importantes para su comprensión del ser humano. Relaciones a través de culturas límites. Estas solicitudes revelaron la profundidad de los vínculos personales que los médicos cuidado había creado. El reconocimiento humano, el shock que sintieron los prisioneros japoneses experimentado. Al recibir amabilidad se revela el trato que reciben las enfermeras estadounidenses. El poder del contacto humano individual para superar el condicionamiento propagandístico y barreras culturales. Experiencia directa de compasión de supuestos enemigos, cuestionó supuestos fundamentales sobre carácter y nacionalidad. La revelación de que los enemigos podrían demostrar un interés genuino por su bienestar, obligó a los prisioneros japoneses a reconsiderar todo lo que habían sido enseñó sobre la sociedad estadounidense y valores. La evidencia de sus propios. La experiencia contradijo años de adoctrinamiento y mentes abiertas a comprensión alternativa de relaciones internacionales. En la tranquilidad, momentos de atención hospitalaria, cuando el dolor, la medicación alivió el sufrimiento y limpió vendas, cubrían heridas, antiguos enemigos descubrieron su humanidad común y plantó semillas de comprensión de que florecería en décadas de paz. Cooperación. Las enfermeras que eligieron la compasión por encima de la venganza demostró que la misericordia podía ser la solución, la victoria más decisiva de todas.